Buenas noches, les saludo con mucho gusto su amigo el profesor Checo. Agradezco la enorme cantidad, para mí es una gran cantidad, de palabras de ánimo que se han expresado a través de nuestra cuenta de Facebook por nuestra participación en el recién celebrado primer foro nacional de educación física, recreación y deporte que se celebró en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz. Y muy agradecido y reconociendo mucho este espacio que Fernando Quevedo impulsó, licenciado en Educación Física con maestría, y que le dio la oportunidad a estudiosos de la educación y de la educación física el chance de poder expresar, primero con libertad, segundo con los instrumentos necesarios para hacerlo y tercero, creo yo, he participado en muchos congresos, foros y cursos en los últimos 15 años y el mejor escenario que hemos tenido los educadores físicos en los últimos 15 años, desde mi perspectiva. No por el número de participantes, sino por la gran calidad que tuvieron y la oportunidad que hubo de intercambiar ideas y de especialmente discutirlas, que es un escenario pocas veces visto. De pronto llegábamos a los congresos y cada quien daba su idea ante un grupo generalmente de estudiantes y entre los estudiosos de la educación, pues no había retroalimentación, solamente eran ideas, a veces hasta poco sustentadas de manera científica. Por ello felicito a Fernando Quevedo y a quienes presentaron investigaciones formales y científicas. Eso a mí me dio un enorme gusto. Entre ellos quisiera yo señalar uno que tiene coincidencia con lo que yo presento desde hace 9 años, que es la neuropedagogía, y que el doctor Ricardo Ortiz Pulido presenta con el título de Rendimiento Escolar, una visión desde la neurociencia, y que hasta el día de hoy tiene ya esta seriedad y esta formalidad de ser atendida en el ambiente de la educación física y que se debió hacer hace 15 años por lo menos. Ese sería el atraso que yo calculo. Pero no es el propósito del video el día de hoy. El propósito del video del día de hoy es hacer algunas anotaciones sobre lo que es la educación. Tenemos que reencontrarnos con la palabra educación y los conceptos y yo proponía reconstruir la filosofía de la educación en México, volver a definir, a ponerle los contenidos a estas herramientas de la ciencia que son las ramas de la filosofía, buscar cuál es toda la epistemología de nuestra área, incluso yo llego a pensar que se puede convertir en una disciplina científica y al final de esta serie de videos entenderán por qué creo que la educación física puede llegar a una calidad científica y ser considerada una ciencia dentro de estas extensiones de las ciencias de origen que han investigado al ser humano. ¿Cuál es la ontología de nuestra disciplina? Si hay y cómo debe ser la axiología que debe conducir a la educación física, cuáles son los principios que deben regirnos. Y especialmente, yo pongo un énfasis, y así lo dije en este foro nacional, especialmente cuál es la teleología que debe conocer el educador físico, porque sin propósitos, sin saber a dónde vamos, sin saber qué queremos alcanzar, pues estamos dando palos de ciego y esto es lo que pasa en la educación física en nuestro país en este momento. No lo digo por decirlo. El propio secretario de Educación Pública afirmó en una entrevista en Yucatán hace algunos meses
que la educación física no tiene nada que ver con la teoría y que solo se debe hacer. Es un ejemplo de la falta de conocimientos que tiene este ex secretario de Educación Pública, ahora convertido nuevamente en lo que sabe hacer, político, y coordinando una campaña. Y es interesante lo que se dijo ahí, porque decía el conductor de la entrevista que la educación física en México es una vacilada. Y creo que lo que dice el conductor refleja el sentimiento que pueden tener todos los ciudadanos. Los ciudadanos como niños nos adoran a los docentes de educación física. Como jóvenes adolescentes ya no nos adoran tanto. Como jóvenes estudiosos ya nos consideran innecesarios. Y como adultos, a lo que hacemos lo consideran ya no solo innecesario, sino caduco y fuera de un propósito formal para la educación ya de sus hijos. El origen de la educación escribía yo en yo-medio profesor.blogspot.mx, en cuyo encabezado dice Educadores de México y que reza una frase que acuñé: los ciudadanos se organizan para elegir un gobernante, luego contribuyen con dinero para que su líder los lleve a mejores niveles de vida. Lo primero que se les pide es garantizar la educación. Pero en México hay muchos personajes, muchos grupos y muchos intereses que ofrecen educación en nuestra nación. Y cada uno tiene una perspectiva distinta. Pero hagamos una pequeña revisión en el mundo, los modelos o los esquemas educativos. Y por ejemplo, en África se apuntan en los últimos 6 lugares del concierto mundial como los países más pobres, pero no son los del desierto, increíblemente, donde no hay nada, donde debe ser muy difícil la vida. No, son los países en donde abundan los recursos naturales, el oro, la plata, el uranio, los diamantes, y que inexplicablemente no pueden disfrutar. Han sido colonizados. O como explicaba en un principio, para no utilizar la palabra colonización, han sido abusados. México ocupa uno de los últimos lugares también en esto de la riqueza. Pero, ¿qué pasa con nuestro país? En este territorio, en el 70% de nuestro territorio, todo lo que cae al piso nace. Es una maravilla, es una bendición que Dios nos ofreció. Nuestro país es uno de los lugares con la mayor biodiversidad en el planeta. Aún en este territorio ha abundado la plata, el oro, el cobre, el petróleo y las frutas más exquisitas del planeta. Los aguacates, los mangos, las piñas, que en países donde eso no se da, pues son tremendamente cotizados. Sin embargo, no somos la nación con una de las economías más adelantadas del planeta. Sin sacarle mucho provecho, o sea, así a paso mediano, ocupamos el número 15 en la economía global, pero en desigualdad, en pobreza. En su informe de 2015 de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, una entidad de la ONU, decía que el 41.2% de la población vivía en pobreza. Este informe es del 2015. Creo que nuestra organización de análisis de la pobreza, Coneval, ha ofrecido un dato. Solo el 13% no son pobres, no son vulnerables y tienen todos los servicios asegurados de salud y educación. Solo el 13%. Eso significa
que para abajo, después de ese 13%, el 87% de los mexicanos o son vulnerables, o son pobres y vulnerables, o son pobres en extremo. Esto podría equivaler a casi 90 millones de mexicanos. Luego entonces, si somos un país con una gran riqueza natural, con la economía número 15, ¿cómo es posible que no logremos que cada uno de los ciudadanos que aquí vivimos reflejemos la riqueza de el país que tiene recursos para ubicarse en el número 15? A este suceso, a este fenómeno social, se le llama inequidad, pero también se le llama injusticia. Significa que quienes nos han liderado a nuestra nación en los últimos 100 años, a partir de una sangrienta revolución en donde nuestros ancestros, mi bisabuelo todavía, ofrecieron vida para reflejar en los documentos que rigen a nuestra nación derechos y garantías para que esta riqueza sea equilibrada y bien distribuida. No puede crearse una desigualdad sin una injusticia. Me refiero a que quienes se han enriquecido y han, creo yo, dilapidado los recursos de nuestra nación, los que se han enriquecido, unos cuantos, menos del 13%, quizás menos del 5%, tampoco lo hicieron de forma legal, porque en los últimos 100 años las leyes establecían que no se podía generar riqueza sin justicia y equidad. Luego entonces ha habido ilegalidad en el enriquecimiento de muchas personas en nuestro país. La Constitución ha sido reformada recién en el 2013. Dice en su artículo 25: corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Me gusta esa idea, aunque ya se modificó en su origen. Que fortalezca la soberanía de la nación, y esta es una palabra fundamental, porque el entregar los recursos estratégicos de la nación a no nacionales equivale a la pérdida de soberanía, y contribuir a su régimen democrático, y que mediante competitividad, y esta es la palabra que agregaron, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y tengamos una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos, clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Se cambió un poco el sentido y legalmente tiene sus propias razones. El grupo cuyos intereses creó esta modificación. Aún sin embargo, el espíritu de la Constitución se mantiene y es lo que nosotros tenemos que defender. Una más justa distribución del ingreso y la riqueza. Acoto aquí que el artículo 27 de la Constitución señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. Sí es cierto esto, constituyendo así la propiedad privada. Pero más adelante señala la Constitución que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Es evidente que el error está en la educación. Primero porque aquellas universidades, aquellas escuelas que fomentan la inequidad, que buscan en una organización muy de cuates, interferir en los preceptos constitucionales y promover una apropiación grupal de los recursos de la nación, pues están haciendo una ilegalidad, que es el espíritu de algunas universidades privadas, casi todas, algunos funcionarios actualmente del gobierno federal son egresados de esa universidad, contraria a los principios de, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que se siguen ciñendo al espíritu original de nuestra Constitución y que tratan de formar a sus profesionistas con este espíritu de el desarrollo de nuestra economía, pero desde la perspectiva nacionalista. No estoy en contra de la globalización, porque finalmente lo mismo que pasa en nuestro país, también debe pasar en nuestro planeta. Nadie debe apropiarse de manera ilegal de los recursos de una comunidad. Podemos mercar, podemos comerciar, pero debe ser con equidad, con justicia. El haberle arrebatado a los africanos sus diamantes, a la mala, con el uso de la fuerza, no habla mucho de la civilización que esos personajes están demostrando. Quienes siguen intentando, no tenemos que buscar ejemplos muy lejos, que solamente un grupo de personajes se apropien de todo, pues es ridículo. Nunca ha funcionado y la historia en esta dialéctica ha demostrado que de pronto en un imperio, pues sus súbditos, cuando la inequidad es muy grande, se rebelan y dan vuelta, revolucionan la expresión que utilizamos socialmente y permiten que haya un reciclaje histórico en las sociedades. En México no hemos estado exentos de esta dialéctica, hemos tenido una guerra de independencia, terminamos con un abuso que se hizo de nuestras riquezas por parte de la corona española. Y luego, pues quienes se quedaron en México, españoles también, que aunque fueron mestizando su forma de pensar, bueno, pues ya no encontraron en la corona española, porque obviamente los iba a mandar a volar, pero intentaron encontrar en Francia un respaldo para crear esta costra social en la que unos cuantos se benefician de la riqueza de todos y especialmente de su trabajo y del usufructo de su trabajo. Y trajeron a Maximiliano y vino una guerra de reforma y otra vez corrió la sangre y volvimos a emanciparnos. Y luego, entre nuestra propia comunidad, dos oaxaqueños que lideraron esta guerra nacionalista en contra de los franceses y que detuvieron a Maximiliano de Habsburgo, de pronto se volvieron también tiranos, ¿no? Juárez, que ha sido calificado uno de los mejores presidentes de México, pero que se mantuvo en el poder por muchos años y que le dio el poder necesario y la estructura apropiada, adecuada, para, por medio de la fuerza, sojuzgar a sus paisanos y mantener un dominio, un control, una presidencia democrática
durante más de 30 años, el caso de Porfirio Díaz. Y vuelta a esta dialéctica social en la que los mexicanos pues, decidimos, a ver, espérate, ya nos emancipamos de España, ya nos emancipamos de Francia, ya nos emancipamos de nosotros mismos y ahora pues hay que crear, construir una democracia. Y sobre todo, que es lo que siempre aspiró la gente que participó en estos movimientos sociales, un desarrollo individual, una sociedad en la que haya equilibrio y en la que la calidad de vida sea saludable. Y es una palabra que me encanta, porque salud se refiere a todo, a tu organismo, a tu mente, a tu trabajo, a tu economía, a todas esas cosas que pueden enfermarte cuando careces de ellas. Y en el caso de nuestra sociedad, pues queremos contar con una nación cuya salud en todos los aspectos pueda abrazar, pueda tener entre sus brazos a todos los mexicanos, reduciendo las inequidades. En esta fórmula, los globalizadores se escudan. Eh, y hablaremos en algún momento de John Nash, un hombre que lamentablemente murió después de haber sido premiado y que construyó la teoría del equilibrio de juegos, buscando que a través de las matemáticas pudiera crearse una economía con los equilibrios necesarios para que todos en el mundo tuviéramos esta salud de la que hablo, cuya tesis, cuya teoría, pues ahora es utilizada para sojuzgar más a los pobres y arrebatarles más las riquezas de eso que es la nación a la que pertenecen. Y no solamente sucede en África, ha sucedido en Medio Oriente con estas recientes guerras en las que se inventaron cuentos por parte de alguna nación y que fueron sojuzgadas mediante el terror y la guerra, la fuerza que siempre dejará en un concepto de incivilización al ser humano. Este Homo sapiens sapiens al que aspiramos, pero que definitivamente no hemos llegado, porque si el hombre supiera que sabe, no cometería estas atrocidades. Pero finalmente, este equilibrio entre las cosas justas y las injustas nos lleva a buscar construir la educación que necesitamos. Y mi gratitud para todos los amigos que en Facebook han estado felicitándonos por esta participación. Esto que estoy diciendo lo tenemos escrito en el blog, en algunos artículos, y queremos compartirlo ahora porque ya la cantidad de lecturas va disminuyendo y creo que será un mejor medio. Y hacer ciencia gracias al bendito de Timothy Berners-Lee, que le regaló a la humanidad la Internet. Buenas noches, pásenla bien y todos hagamos algo para construir una civilización pacífica, justa, construyendo la educación que necesitamos. Que Dios los bendiga.